¿Te has encontrado alguna vez elevando súplicas con todo tu ser, clamando desde lo más profundo de tu corazón, y sin embargo experimentas como si las puertas del cielo permanecieran cerradas? ¿Has vivido esos momentos donde tus palabras se alzan hacia lo alto, pero la respuesta anhelada no llega cuando la esperabas? Esta inquietud ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos, siendo una de las preguntas más universales y profundas del alma humana. Todos hemos atravesado instantes donde nuestras oraciones brotan entre lágrimas, con el espíritu quebrantado, aguardando con ansia una manifestación divina. Son esos momentos cuando el corazón se encuentra vulnerable, cuando la necesidad se hace tangible, cuando esperamos desesperadamente que algo cambie. No obstante, la respuesta no siempre se presenta según nuestros deseos ni en los momentos que anticipamos. El silencio puede extenderse por días, semanas, meses, incluso años. Surge entonces la interrogante fundamental que ha atormentado a creyentes de todas las generaciones: ¿será que el Todopoderoso no percibe nuestros ruegos? ¿Acaso nuestras palabras se pierden en el vacío? ¿O acaso existen motivos más profundos por los cuales, en su sabiduría infinita, elige mantener un silencio temporal que, aunque doloroso, tiene propósitos que van más allá de nuestra comprensión inmediata? Antes de continuar adentrándome en esta exploración espiritual, deseo aclarar algo fundamental que debe quedar grabado en tu corazón. Los motivos que compartiré contigo no implican necesariamente que los estés experimentando en este momento de tu vida. No es mi intención señalarte con dedo acusador ni emitir juicios sobre tu caminar espiritual, sino abrir un espacio de reflexión genuina y sincera bajo la luz reveladora de las Escrituras Sagradas. Cada persona, en la privacidad e intimidad de su corazón, puede examinarse con honestidad y discernir si alguna de estas verdades le corresponde en su situación actual. Es un proceso personal, íntimo, que requiere valentía y transparencia ante el Creador. Aunque existen numerosas razones adicionales más allá de las que mencionaremos en esta ocasión, he seleccionado cuidadosamente 7 para mantener un enfoque práctico y comprensible. Estas son 4 causas significativas, aplicables a la vida cotidiana y profundamente espirituales, que te permitirán comprender mejor el funcionamiento misterioso pero ordenado de la oración y cómo nuestro Señor responde conforme a su voluntad perfecta e inmutable. Son principios que han sido probados a lo largo de los siglos por millones de creyentes que han transitado este mismo sendero de búsqueda y encuentro con lo divino. Es crucial que recuerdes que no necesariamente todas estas razones se aplican a tu situación particular. Tu historia espiritual es única, tu relación con Dios es personal, y tus circunstancias son específicas. Si al reflexionar profundamente descubres que en algún aspecto necesitas mejorar o ajustar tu camino, entonces tienes una valiosa oportunidad dorada para corregir tu rumbo y aproximarte más al Creador del universo. Por el contrario, si al finalizar este recorrido sientes en tu espíritu que ninguna de estas razones te identifica o describe tu situación actual, entonces te felicito sinceramente, porque esto indica que tu caminar en la vida de oración va por buen sendero y estás cultivando una relación sólida y madura con el Padre Celestial. Lo esencial, lo verdaderamente importante en este proceso, es que mantengas una honestidad brutal contigo mismo. No te engañes, no te justifiques, no busques excusas. Solo tú, en la soledad de tu corazón, puedes abrir completamente tu ser delante del Altísimo y reconocer con humildad genuina en qué áreas específicas necesitas crecer, madurar y transformarte. Esta enseñanza no busca acusar, condenar o avergonzar a nadie. Su propósito es noble y constructivo: iluminar tu camino espiritual, brindarte herramientas prácticas para fortalecer tu vida de oración, y ayudarte a desarrollar una comunión más profunda e íntima con aquel que te ama incondicionalmente. Primera razón fundamental: peticiones fuera de la voluntad divina. Estimado oyente, iniciemos por el núcleo absoluto de todo, la voluntad soberana del Todopoderoso. Este es el fundamento sobre el cual se construye toda vida de oración efectiva y poderosa. Las Escrituras enseñan con claridad meridiana que cuando solicitamos conforme a su voluntad perfecta, Él nos escucha atentamente y actúa según su manera divina y tiempo perfecto, que siempre trasciende nuestras limitadas perspectivas humanas. Sin embargo, esto no significa que todo deseo sincero, por noble, hermoso o aparentemente correcto que parezca, esté automáticamente alineado con lo que el Señor desea formar, moldear y desarrollar en nosotros. Esta es una verdad profunda que muchos creyentes pasan por alto en su búsqueda de respuestas inmediatas. Frecuentemente nos encontramos orando con intensidad, pidiendo que las circunstancias externas cambien según nuestros deseos, cuando Dios primeramente quiere transformar, purificar y renovar nuestro corazón interior.
Su interés primordial no es siempre modificar nuestro entorno, sino transformar nuestro carácter. Cuando nuestra petición específica y el propósito divino eterno no coinciden en la misma dirección, los cielos pueden parecer silenciosos para nuestros oídos humanos, pero en realidad no es así. Es un silencio profundamente pedagógico, una pausa cargada de intención divina y propósito redentor. Es el silencio del maestro sabio que no responde inmediatamente para permitir que el estudiante reflexione, madure y descubra verdades más profundas por sí mismo. ¿Qué implica verdaderamente solicitar según la voluntad divina? No se trata simplemente de repetir fórmulas mecánicamente, como si fuéramos robots espirituales, sino de aprender a percibir la realidad como Dios la percibe. Es desarrollar una mentalidad celestial, una perspectiva eterna que trasciende nuestras preocupaciones temporales e inmediatas. Su voluntad perfecta posee tres características fundamentales que las Escrituras resaltan continuamente a lo largo de sus páginas: es buena, es agradable y es perfecta. Cada una de estas cualidades merece nuestra atención y comprensión profunda. Es buena porque nos conduce invariablemente hacia nuestra verdadera madurez espiritual, emocional y mental. No es una bondad superficial que nos mantiene cómodos, sino una bondad profunda que nos hace crecer, aunque a veces el crecimiento incluya incomodidad temporal. Es agradable porque otorga una paz supernatural que permanece firme incluso durante las tormentas más violentas de la vida. Esta paz no depende de circunstancias externas favorables, sino que brota del conocimiento íntimo de estar en los brazos del Padre. Es perfecta porque absolutamente nada le falta. No tiene carencias, no tiene errores, no necesita correcciones. Es completa en todos los sentidos, abarcando tanto el presente como el futuro eterno. Cuando nuestras oraciones buscan principalmente comodidad inmediata, reconocimiento personal, aplauso humano, o evadir cualquier tipo de incomodidad que pueda impulsarnos a crecer espiritualmente, es altamente probable que la respuesta divina sea negativa o llegue de una manera completamente diferente a la que anticipamos. Por esta razón fundamental, uno de los motivos más frecuentes por los que no recibimos exactamente lo que solicitamos es estamos orando persistentemente para que se cumpla nuestra voluntad limitada y temporal, no la voluntad perfecta y eterna del Creador. El apóstol Santiago lo explica con claridad penetrante en el capítulo 4, versículo 3, señalando que cuando pedimos con intenciones fundamentalmente equivocadas para satisfacer nuestros propios placeres egoístas, esa oración pierde completamente su alineación divina. Se convierte en un ruego centrado en nosotros mismos en lugar de estar centrado en Dios. Es crucial entender que no se trata de que el Señor se oponga maliciosamente a tu alegría, felicidad o bienestar. Absolutamente no. Se trata de que Él, en su amor infinito y sabiduría eterna, prioriza tu santidad por encima de tu comodidad, tu carácter por encima de tus conveniencias, tu destino eterno por encima de tus placeres temporales. Cuando estas dos dimensiones entran en conflicto directo, Dios invariablemente prioriza lo que permanece para siempre por encima de lo que es transitorio y pasajero. También lo observamos claramente en la primera carta de Juan, capítulos 5, versículos 14 y 15. La confianza genuina de ser escuchados por el Todopoderoso se establece sólidamente cuando pedimos conforme a su voluntad revelada. Pedir correctamente no es solo una cuestión de seleccionar palabras adecuadas o usar un tono respetuoso, sino de someter completamente nuestros deseos más profundos a la luz penetrante y purificadora de la verdad divina. Consideremos un ejemplo poderoso y transformador que nos ofrece la Escritura. El apóstol Pablo menciona específicamente un aguijón en su carne en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Este gran hombre de Dios, este gigante espiritual, suplicó intensamente al Señor ser liberado completamente de esa aflicción que lo atormentaba. La respuesta divina no fue la que quizás tú y yo habríamos deseado escuchar en circunstancias similares. Dios no removió el aguijón. En lugar de eso, le respondió con palabras que resonaron en la eternidad: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué sucedía realmente en esta interacción divino-humana? Pablo solicitó algo completamente legítimo, comprensible y humanamente razonable. Cualquiera en su situación habría hecho la misma petición. Sin embargo, la voluntad divina tenía un propósito más elevado: formarlo como líder, sostenerlo en su ministerio, y manifestar su poder sobrenatural precisamente a través de esa fragilidad humana. La negativa aparente no fue un rechazo cruel o indiferente, sino una redirección sabia hacia un bien superior que Pablo inicialmente no podía comprender completamente. Dios vio el cuadro completo, mientras que Pablo solo vio su incomodidad presente.
Lo mismo ocurre frecuentemente con nosotros en nuestras propias experiencias de oración. A veces deseamos ardientemente puertas abiertas de par en par, y Dios, en su sabiduría, fortalece nuestras piernas espirituales para que aprendamos a empujar, a perseverar, a desarrollar músculos de fe que no sabíamos que necesitábamos. Otras veces queremos caminos completamente despejados, libres de obstáculos y dificultades, y Dios forja pacientemente en nosotros el corazón valiente que sabe atravesar montañas aparentemente imposibles, desarrollando en nosotros una fe que puede mover montañas literales. Otro momento absolutamente clave lo observamos en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús ora con agonía antes de enfrentar la cruz, relatado vívidamente en Mateo capítulo 26, versículo 39. Jesús, en su completa humanidad, expresa su deseo natural y comprensible de evitar el cáliz amargo del sufrimiento, pero inmediatamente se rinde con obediencia perfecta a la voluntad del Padre Celestial. Aquí encontramos el modelo supremo e insuperable: pedir con total honestidad emocional, pero rendirse con obediencia incondicional. La voluntad divina no siempre evita el valle de sombra y de muerte, pero siempre, sin excepción, nos conduce victoriosamente a través del valle hacia la resurrección gloriosa que espera del otro lado. Si el Hijo Perfecto de Dios nos enseña a orar de esta manera, es porque en esa entrega completa y sin reservas existe una libertad más grande, más profunda y más satisfactoria que cualquier respuesta afirmativa inmediata que podríamos recibir. Ahora, bajemos estos principios celestiales a la realidad terrenal de nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos discernir con sabiduría si estoy pidiendo fuera de la voluntad divina? Te propongo 3 filtros espirituales sencillos, prácticos y profundamente espirituales que han sido probados por generaciones de creyentes. Número 1. El filtro del motivo. Pregúntate con honestidad brutal y transparencia total, ¿qué realmente te impulsa en esta petición específica? ¿Es miedo paralizante a perder control sobre las circunstancias? ¿Es una necesidad desesperada de aprobación humana? ¿Es envidia cuidadosamente disimulada hacia lo que otros tienen? ¿Es presión social que te empuja a conformarte? ¿Es un impulso momentáneo basado en emociones temporales? ¿O es genuinamente un anhelo que brota naturalmente de amar a Dios por encima de todo y amar a las personas como expresión de ese amor divino? Cuando el motivo real y profundo se alinea perfectamente con el amor auténtico, la oración se purifica automáticamente. Cuando se alimenta del ego, del orgullo o de la autocomplacencia, la oración se contamina inevitablemente. Número 2. El filtro de la palabra. Esta es una prueba infalible que nunca falla. La voluntad de Dios nunca, bajo ninguna circunstancia, contradice lo que Él ya reveló claramente en las Escrituras. Si lo que estoy solicitando persistentemente me empuja, presiona o seduce a violar principios claramente establecidos de justicia, integridad personal, pureza moral, verdad absoluta o amor genuino al prójimo, esa petición está fundamentalmente desalineada con el corazón de Dios. La palabra de Dios no solo corrige nuestros errores, también ilumina nuestro camino. Cuando la Escritura abraza y respalda una oración, esa oración gana peso espiritual y autoridad celestial. Cuando la contradice, esa oración pierde completamente su fundamento bíblico. Pregúntate honestamente, ¿mi petición necesita esconderse tímidamente de algún pasaje bíblico o puede mirarlo de frente sin dobleces, sin temor, sin justificaciones elaboradas? Número 3. El filtro del propósito. Nunca olvides que Dios es un Dios de propósito eterno, no de caprichos temporales o antojos pasajeros. Él está constantemente formando el carácter de Cristo en ti, está entrenando sistemáticamente tu fe para que crezca y madure, está preparándote cuidadosamente para influir positivamente, servir efectivamente y amar profundamente de formas que quizá hoy no puedes imaginar ni comprender completamente. Existen peticiones que nos harían indudablemente más cómodos en el presente, pero nos harían menos parecidos a Cristo en el largo plazo. Y existen respuestas divinas que a primera vista parecen duras, incomprensibles o incluso cruel, pero que cincelan pacientemente el corazón hasta hacerlo fuerte como el acero, manso como una paloma, y útil como un instrumento en las manos del Maestro. Cuando la petición que hacemos persistentemente amputa o interrumpe el proceso que Dios está usando soberanamente para madurarte espiritualmente, la respuesta divina suele ser un no temporal, un de espera lleno de propósito, o un que cambia de dirección que inicialmente puede parecer decepcionante. Tal vez dices con convicción, pero lo que pido es genuinamente bueno. Y tienes razón. Salud física, trabajo estable, reconciliación familiar, salir completamente de deudas, abrir una puerta de servicio ministerial. Todo eso es objetivamente bueno y deseable.
Aún así, Dios puede responder de una manera completamente distinta a la que esperas, porque desde su perspectiva eterna ve lo que tú no puedes ver. Puede abrirte otro trabajo que no tenías en tu mapa mental, pero que será perfecto para la siguiente temporada de tu vida. Puede tardar en la reconciliación familiar para sanar primero heridas profundas que, si se ignoran completamente, volverán a abrirse con mayor intensidad. Puede sostenerte temporalmente en la debilidad económica para mostrarte un tipo de fortaleza espiritual que no depende de circunstancias externas. Cuando Dios responde de manera diferente a nuestras expectativas, no es indiferencia cruel, es amor con perspectiva eterna. Es la sabiduría del Padre que ve no solo el presente inmediato, sino también el futuro completo. Una clave espiritual que casi siempre pasamos por alto en nuestra prisa por obtener respuestas es esta verdad transformadora: Dios está tan interesado en el proceso de transformación de tu corazón como en el resultado específico de tu petición. La oración auténtica no es un trámite burocrático para conseguir cosas, es una conversación viva y dinámica que nos va transformando gradualmente a la imagen de Cristo. Pedir según su voluntad es entrar a esa conversación sin máscaras, sin pretensiones, sin agendas ocultas. Es decir, con hechos concretos, no solo con palabras: hágase tu voluntad, también si difiere dramáticamente de la mía. Quien ora de esta manera se vuelve ligero espiritualmente, porque no necesita controlar obsesivamente cada detalle, y paradójicamente ve más respuestas divinas porque sus deseos comenzaron gradualmente a parecerse más y más a los deseos del corazón de Dios. Ahora, algunas señales prácticas de advertencia que pueden indicar que quizás estás pidiendo fuera de su voluntad perfecta. Si para sostener la petición necesitas justificar pequeñas mentiras piadosas, eludir responsabilidades claras, romper límites sanos establecidos por Dios, tomar atajos moralmente dudosos, o despreciar sistemáticamente a otras personas, presta mucha atención a estas señales de alarma. Si sientes que la paz sobrenatural se escurre gradualmente de las manos cada vez que oras por eso específicamente, y lo único que queda en su lugar es ansiedad creciente, tensión emocional o inquietud espiritual, es momento de revisar honestamente el motivo fundamental. Si te encuentras comparando constantemente tu vida con la de otros creyentes y te amargas porque Dios les dio precisamente lo que tú querías para ti, recuerda esta verdad liberadora: el Padre Celestial escribe historias completamente personalizadas para cada uno de sus hijos. La comparación casi nunca viene del Espíritu de Dios, sino de nuestro propio corazón no santificado. ¿Qué puedes hacer concretamente hoy mismo para alinear tu vida de oración con la voluntad divina? Te propongo un camino específico y práctico. Rinde completamente el resultado, decide conscientemente de antemano obedecer a Dios con gozo, aunque la respuesta no sea exactamente la que imaginabas en tus mejores momentos. Esta decisión deliberada te libra del chantaje emocional destructivo de todo o nada y te abre a sorpresas de gracia que ni siquiera habías considerado. Revisa el motivo bajo la luz divina, dile a Dios con transparencia total que específicamente temes perder y que exactamente sueñas ganar. Cuando pones estas motivaciones profundas en su presencia santa, Él desenreda pacientemente nudos emocionales y espirituales que tú no podías deshacer por ti mismo. Abre la Biblia regularmente, deja que un pasaje específico te acompañe diariamente en tu petición, no para forzar al texto a decir lo que quieres oír, sino para permitir que el texto fuerce a tu deseo a purificarse bajo la luz de la verdad eterna. Busca consejo piadoso. Dios frecuentemente confirma su voluntad usando creyentes maduros y sabios que te aman lo suficiente como para decirte verdades que quizá no querías oír, pero que necesitas desesperadamente escuchar. Practica la gratitud en el mientras tanto. La gratitud auténtica no es anestesia emocional, es claridad espiritual. Te recuerda vívidamente todo lo que Dios ya hizo en tu vida y te proporciona una plataforma emocional sólida para esperar sin desesperar. Permíteme insistir en un punto que libera completamente: existen oraciones que Dios responde con un sí inmediato y gozoso. Hay otras que Él responde sabiamente con espera, porque tengo algo mejor preparado, y hay otras en las que responde con un no temporal, porque tiene un sí mucho más grande, más hermoso y más perfecto, pero en una dirección completamente diferente que inicialmente no consideraste. Cuando la respuesta divina es un no, tu identidad como hijo amado no cambia ni un milímetro, tu valor intrínseco ante los ojos de Dios no disminuye absolutamente nada, tu comunión íntima con el Padre Celestial no se rompe ni se daña. No eres menos escuchado, eres más sabiamente guiado hacia propósitos eternos. Ese no que a veces duele profundamente en el presente, suele ser la puerta dorada hacia algo extraordinario que todavía no puedes ver, pero que Dios ya tiene preparado con amor perfecto. Segunda razón fundamental: pecado oculto o falta de arrepentimiento. Querido oyente,
Hay silencios divinos que no representan ausencia del Todopoderoso, sino un llamado urgente y amoroso a revisar honestamente el corazón. Las Escrituras enseñan con claridad que nuestras iniquidades, nuestros pecados no confesados, crean una separación real entre nosotros y nuestro Creador, y que nuestras manos pueden estar físicamente levantadas en oración mientras el corazón guarda secretamente asuntos no resueltos, heridas no sanadas, y rebeliones no confesadas. El profeta Isaías, en el capítulo 59, versículos 1 y 2, lo expresa con una claridad que corta como espada de doble filo: «He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Observa la contundencia de esta revelación. El problema, la dificultad, el obstáculo no radica en el cielo. El brazo del Señor no está acortado para salvar, su oído no está torpe para escuchar nuestros clamores. El problema real, la verdadera barrera, está en la distancia moral que toleramos cómodamente en la tierra, en nuestro corazón, en nuestras decisiones diarias. Este punto es extraordinariamente sensible porque ningún ser humano está completamente exento de caer en pecado. Todos, sin excepción, necesitamos gracia fresca cada día, misericordia renovada cada mañana. Pero también es tremendamente liberador porque cuando la raíz del problema se trata con honestidad brutal y arrepentimiento genuino, la respuesta divina vuelve a fluir como río caudaloso. Hablemos con franqueza total, sin eufemismos ni suavizaciones. Pecado oculto no son únicamente escándalos visibles que aparecen en titulares de periódicos o que causan escándalo público. También son esas concesiones aparentemente pequeñas que justificamos elaboradamente en el secreto de nuestro corazón. Son hábitos que decimos controlar perfectamente, pero que en realidad nos controlan a nosotros. Son resentimientos que alimentamos cuidadosamente por dentro, nutriéndolos con recuerdos dolorosos y alimentándolos con conversaciones internas llenas de amargura. Son palabras hirientes que lanzamos como dagas y nunca reparamos, dejando heridas abiertas en corazones que confiaron en nosotros. Son promesas solemnes que hicimos delante de Dios y de los hombres, y que dejamos caer por conveniencia o pereza. Son negociaciones sutiles con la conciencia que, día tras día, apagaron poco a poco la luz interior del Espíritu Santo hasta que ya no distinguimos claramente entre lo correcto y lo incorrecto. El salmista David, en el Salmo 66, versículo 18, traza una línea directa e inequívoca entre guardar maldad en el corazón y esperar que la oración tenga el mismo peso espiritual de antes. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No se trata de perfeccionismo religioso que nos paraliza, se trata de dirección moral que nos libera. Dios no espera perfección inmaculada, pero sí mira atentamente hacia dónde está orientado nuestro corazón, si hacia la luz de su presencia o hacia las sombras de la rebelión. Distingamos algo absolutamente crucial para nuestra salud espiritual. Una cosa es tropezar accidentalmente y correr inmediatamente a Dios en arrepentimiento sincero, buscando perdón y restauración. Algo completamente diferente es acomodarse deliberadamente en lo que sabemos que le desagrada profundamente, mientras simultáneamente pedimos que Él respalde nuestros planes personales y bendiga nuestros proyectos egoístas. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos ofrece una promesa dorada que ha consolado a millones: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Observa que la limpieza divina incluye tanto perdón completo del pasado como transformación progresiva para el futuro. Por esta razón fundamental, cuando hay pecado que decidimos conscientemente conservar, proteger o justificar, la vida de oración se vuelve inevitablemente pesada, repetitiva, sin gozo genuino ni claridad espiritual. No es que Dios te desestime cruelmente o te rechace definitivamente, es que te está llamando amorosamente a volver al punto exacto donde te apartaste de su camino para restaurarte completamente desde la raíz más profunda. Observa cómo esta causa se manifiesta concretamente en áreas específicas de la vida diaria. Falta de perdón. Jesús asocia directamente el perdón al acto sagrado de orar en Marcos capítulo 11, versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Fíjate en el momento específico que menciona, cuando estéis orando. No dice después de orar o antes de orar, sino cuando estéis orando. Esto significa que el acto mismo de la oración debe incluir una revisión del corazón respecto al perdón. El rencor, la amargura, el resentimiento levanta un muro invisible pero real que impide que la gracia de Dios circule libremente.
Perdonar no trivializa la herida real que sufriste, no minimiza el dolor genuino que experimentaste, pero sí pone esa herida en las manos del juez supremo que hace justicia perfecta mejor que nosotros. Mientras el rencor tenga la última palabra en tu corazón, la oración tendrá la garganta apretada y las palabras saldrán con dificultad y sin poder espiritual. Injusticia y dureza con el necesitado. Proverbios capítulo 21, versículo 13, pronuncia una advertencia que debe hacernos temblar: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, y no será oído. Dios defiende apasionadamente a los débiles, a los vulnerables, a los que no tienen voz. Cuando nuestra vida personal o nuestros negocios prosperan económicamente a costa de ignorar sistemáticamente a los necesitados o de tratarlos con desprecio y desdén, nuestra boca puede decir las palabras correctas en la oración, pero nuestra vida grita otra cosa completamente diferente. Rectificar esta área no es opcional para el creyente, es urgente y no admite demora. Desorden y deshonra en casa. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, establece una conexión directa entre la manera en que tratamos al cónyuge y la eficacia real de nuestras oraciones. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios no bendice un corazón que busca ser escuchado respetuosamente en el cielo mientras desprecia sistemáticamente, maltrata o ignora a quien tiene al lado en la tierra. Si el tono en casa es habitualmente áspero, si el respeto mutuo se perdió hace tiempo, si la paciencia se agotó completamente, la agenda prioritaria de Dios será restaurar esas relaciones fundamentales antes de abrirte nuevas puertas ministeriales o profesionales. Falta de integridad en lo oculto. Jesús advirtió solemnemente que el Padre ve perfectamente en lo secreto. Si hay duplicidad en nuestra vida, si lo que mostramos públicamente en la iglesia, en el trabajo, en las redes sociales no coincide para nada con lo que hacemos cuando nadie nos mira, cuando estamos completamente solos, la vida de oración inevitablemente se resiente y pierde su poder. La autoridad espiritual genuina nace de la coherencia entre lo público y lo privado, no del volumen de nuestras palabras o de la elocuencia de nuestros discursos. Un corazón dividido produce una oración débil. Idolatrías sutiles. Un ídolo moderno es cualquier cosa, persona o meta a la que le damos el lugar, la prioridad, la devoción y el sí incondicional que solo le pertenece a Dios. Puede ser una relación romántica que se volvió obsesiva, una meta profesional que consume todos nuestros pensamientos, un reconocimiento social que buscamos desesperadamente, una adicción silenciosa que nadie conoce, incluso un ministerio cristiano que se convirtió en nuestra identidad completa. Cuando pedimos ayuda al verdadero Dios, pero tenemos otros dioses en minúscula ocupando secretamente el centro de nuestro corazón, es misericordia divina pura que la petición no prospere inmediatamente. El no aparente es una señal de emergencia espiritual para desplazar del trono de nuestro corazón aquello que no debe gobernarnos. Miremos un caso bíblico extraordinario que ilumina completamente este proceso de confesión y restauración. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó estrepitosamente en una cadena destructiva de pecados que comenzó con una mirada lujuriosa y terminó con engaño elaborado, adulterio consumado y asesinato premeditado. Cuando el profeta Natán lo confrontó valientemente con la verdad, David no se justificó, no culpó a las circunstancias, no minimizó su culpa. En lugar de eso, escribió el Salmo 51, donde reconoce con transparencia total que lo que Dios verdaderamente quiere está en lo íntimo del corazón, y que el sacrificio que realmente agrada al Todopoderoso es un corazón quebrantado y contrito. Desde ese lugar de verdad desnuda, de humillación genuina, la comunión con Dios se restableció completamente. David siguió viviendo algunas consecuencias naturales de sus decisiones, sí, pero volvió a respirar la presencia fresca de Dios en su vida. Aquí hay una clave pastoral fundamental: arrepentirse sinceramente no borra mágicamente todas las consecuencias, pero abre la puerta para caminar la vida con Dios otra vez, y eso lo cambia absolutamente todo. Como regresar al lugar de comunión cuando descubres que esta es la razón del silencio divino en tu vida. Te propongo un camino práctico, realista y profundamente espiritual. Pide luz específica, dedica tiempo sagrado a orar sin pedir absolutamente nada para ti, excepto claridad divina. Haz preguntas concretas y específicas delante de Dios. ¿En qué parte exacta de mi camino me desvié? ¿A quién específicamente debo pedir perdón? ¿Qué hábito destructivo debo cortar definitivamente hoy? La luz de Dios no humilla para destruir nuestra dignidad, humilla para sanar nuestro corazón.
Confiesa sin disfraces ni eufemismos. La confesión realmente eficaz nombra el hecho por su nombre, sin suavizarlo, sin atenuantes elaborados, sin justificaciones creativas. Si ofendiste a alguien, dilo por su nombre. Si mentiste deliberadamente, dilo por su nombre. Si abusaste de la confianza que alguien depositó en ti, dilo por su nombre. Recuerda esta verdad liberadora: no confiesas para convencer a Dios de que te perdone, como si Él fuera reacio a hacerlo. Confiesas para que su perdón ya otorgado te alcance por completo y te rehaga completamente por dentro. Haz restitución cuando sea posible. Lucas capítulo 19 nos muestra a Zaqueo devolviendo con generosidad extraordinaria lo que obtuvo de manera injusta. La fe auténtica busca activamente reparar el daño causado. A veces no es posible deshacer completamente lo hecho, pero casi siempre hay una acción concreta que reduce significativamente el dolor causado. Ese paso abre ríos de paz y despeja completamente la línea de comunicación con el cielo. Rompe el ciclo con decisiones visibles. El arrepentimiento verdadero se parece más a cambiar completamente de dirección que a sentir remordimiento emocional. Si tu caída se alimenta de contextos específicos, hábitos arraigados, amistades tóxicas o accesos facilitadores, toma medidas nuevas y drásticas. Quita accesos tecnológicos, cambia rutinas peligrosas, busca ayuda profesional si hay adicciones involucradas. Dios actúa poderosamente cuando tú te pones decididamente en camino hacia la santidad. Ríndete a procesos de sanidad y acompañamiento. Hay batallas espirituales que simplemente no se ganan en la soledad. Busca un creyente maduro, un consejero piadoso o una comunidad sana donde puedas rendir cuentas regularmente. La oscuridad del pecado pierde dramáticamente su poder cuando sale a la luz compartida de la comunión cristiana. Vuelve a los básicos con disciplina férrea, palabra de Dios cada día sin excepción. Oración sincera aunque tengas que forzarte al principio. Adoración auténtica aunque el ánimo esté por el suelo. Servicio a otros aunque todavía estés en proceso de sanidad personal. Estas prácticas fundamentales no compran respuestas divinas como si fuera una transacción comercial, sino que forman gradualmente el corazón que sabe caminar en victoria con respuestas o sin ellas. Recibe la gracia, no el látigo. La voz de Dios corrige firmemente, pero no aplasta destructivamente. La culpa tóxica te deja mirando hacia atrás sin esperanza, paralizado por el pasado. La convicción saludable del Espíritu Santo te impulsa a levantarte con fuerza y a caminar en novedad de vida. Si caes nuevamente, no tires todo por la borda en una explosión de autodesprecio. Vuelve inmediatamente al punto de la gracia y reemprende el proceso con paciencia contigo mismo. Tal vez te preguntas, ¿por qué, si Dios ya sabe todo, insiste en que confesemos verbalmente? La respuesta es profunda, porque la confesión rompe la autojustificación que nos mantiene prisioneros, renueva la humildad que nos mantiene dependientes de Él, y nos reposiciona bajo su señorío amoroso. Además, la confesión repara gradualmente la capacidad de escuchar su voz. Muchas veces decimos que Dios no responde nuestras oraciones, y lo que realmente ocurre es que hemos perdido sensibilidad para reconocer su voz entre el ruido de la culpa no resuelta. Cuando el corazón se limpia completamente, la Escritura vuelve a abrirse como flor al sol, los consejos sabios vuelven a tener peso en nuestros oídos, las circunstancias se ordenan misteriosamente, y sobre todo, la paz sobrenatural regresa como río que fluye. Te propongo un ejercicio sencillo pero poderoso para esta semana. Elige 3 momentos de silencio durante cada día, aunque sean breves. En el primero, examina tu corazón cuidadosamente con el Salmo 139, pidiendo específicamente que el Espíritu Santo te muestre lo que hay en lo más profundo de tu ser. En el segundo, escribe concretamente 2 acciones de restitución o cambio de hábito que puedes comenzar hoy mismo, sin demora. En el tercero, agradece genuinamente por la gracia que te sostiene cada día y declara en voz alta una verdad bíblica que te ancle emocionalmente. Por ejemplo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. La constancia en pasos pequeños pero consistentes abre puertas grandes que parecían imposibles. Quiero que te lleves grabada esta imagen: el silencio de Dios en presencia de pecado no confesado no es abandono cruel. Es un semáforo rojo misericordioso que evita un choque mayor, más destructivo. Cuando detienes el vehículo de tu vida, miras cuidadosamente alrededor, reconoces honestamente el riesgo y avanzas de la manera correcta. Lo que inicialmente parecía un freno inconveniente se convierte en protección divina. Así obra consistentemente el Padre Celestial, no para dejarte estancado en la esquina de la culpa, sino para conducirte por el camino donde su voz vuelve a ser clara como cristal.
Tercera razón fundamental, relaciones rotas con el prójimo. Querido oyente, esta tercera razón es una de las más sistemáticamente olvidadas en la Iglesia moderna, pero también una de las más directas y claras en toda la Biblia. La manera específica en que tratamos a los demás seres humanos afecta de forma profunda y directa la manera en que Dios escucha, procesa y responde a nuestras oraciones. El cristianismo auténtico nunca ha sido exclusivamente una fe vertical de yo y Dios en una burbuja espiritual, sino también, inevitablemente, una fe horizontal de yo con mi prójimo en la vida real. El mismo Jesús lo dejó cristalino sin posibilidad de malentendidos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si descuidamos sistemáticamente, ignoramos o menospreciamos la segunda parte, la primera parte inevitablemente se resiente, se debilita y pierde su autenticidad. No se puede levantar sinceramente la voz al cielo mientras se ignora deliberadamente, desprecia sistemáticamente o hiere intencionalmente al hermano que camina en la tierra. Las Escrituras lo recalcan en diferentes lugares con una consistencia que no admite excusas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24, Jesús enseña con autoridad absoluta: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Observa la secuencia específica que establece el Maestro. No dice, después de presentar la ofrenda, ve a reconciliarte. No dice, ora pidiendo que Dios arregle la relación. Dice claramente, deja la ofrenda, ve primero a reconciliarte, y entonces regresa a adorar. Esto no significa que Dios rechace cruelmente nuestro clamor cuando tenemos problemas relacionales. Significa que Él está más profundamente interesado en que vivamos en paz y justicia práctica con los demás seres humanos antes de adornar nuestros labios con palabras bonitas de adoración. Una reconciliación pendiente, una disculpa no ofrecida, una herida no sanada puede pesar más en la balanza del cielo que una oración de muchas horas con palabras elocuentes. Lo mismo reafirma contundentemente el apóstol Pedro cuando escribe específicamente a las familias en su primera carta, capítulo 3, versículo 7, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí encontramos un principio poderoso y no negociable: la calidad de las relaciones humanas más cercanas influye directamente en la calidad y eficacia de la relación con Dios. Si en casa hay maltrato emocional, humillación sistemática, desprecio habitual o falta de honra básica, es completamente inútil querer cubrirlo con muchas oraciones públicas elocuentes. Dios pide coherencia absoluta entre lo que oramos y cómo vivimos. El amor auténtico debe empezar en lo más íntimo, en lo más cercano, antes de proyectarse hacia lo lejano. Pensemos en algo muy concreto que ocurre en miles de hogares cristianos. Imagina que pasas un buen tiempo cada mañana orando fervorosamente, pidiendo dirección divina para tu día, pidiendo paz para tu corazón, pidiendo provisión para tus necesidades. Pero en tu trato diario con tus padres ancianos o tus hijos adolescentes reina habitualmente la frialdad emocional, la impaciencia crónica o la indiferencia. Con tus hermanos en la fe hay rivalidad solapada, competencia disfrazada o envidia espiritual. Con tus compañeros de trabajo hay crítica constante, murmuración sistemática o envidia profesional. Con tus vecinos hay indiferencia total, desprecio clasista o superioridad moral. Y con tu cónyuge hay falta de respeto básico, comunicación áspera o abandono emocional. Esa contradicción flagrante apaga sistemáticamente la fuerza espiritual de tu clamor, porque la oración auténtica no es magia religiosa que funciona independientemente de cómo vivimos. Es un vínculo vivo, dinámico y coherente con Dios que incluye necesariamente la manera en que representamos su carácter hacia quienes nos rodean diariamente. Déjame mostrarte algunas formas específicas en las que estas relaciones rotas bloquean sistemáticamente la oración. La falta de perdón, el rencor no solo enferma el alma gradualmente, también endurece peligrosamente la conexión espiritual con el cielo. Jesús enseñó con claridad meridiana en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No significa que la salvación eterna dependa mecánicamente de un solo acto de perdón, sino que el perdón recibido generosamente de Dios se refleja naturalmente en el perdón otorgado generosamente a otros.
Si quieres que tu oración fluya con poder y libertad, revisa honestamente tu corazón. ¿Hay alguien a quien todavía le guardas cuentas pendientes? ¿Alguna persona cuyo nombre no puedes mencionar sin sentir amargura? La hipocresía relacional, pretender espiritualidad elevada en público, pero ser habitualmente áspero, abusivo, manipulador o indiferente en privado. Esto genera una desconexión espiritual que Dios ve perfectamente y corrige inexorablemente. La oración sincera no puede crecer saludablemente en un terreno donde la vida se divide artificialmente en dos, una fachada religiosa para mostrar y una sombra real para esconder. La indiferencia hacia el necesitado, ya lo vimos parcialmente en la sección anterior con Proverbios, pero aquí lo ampliamos significativamente. No se trata solamente de ayudar ocasionalmente cuando nos sentimos inspirados, sino de vivir consistentemente con un corazón sensible ante el sufrimiento humano. Cuando cerramos sistemáticamente el corazón ante el sufrimiento ajeno, el nuestro también se endurece progresivamente para escuchar la voz tierna de Dios. Las palabras hirientes, con frecuencia alarmante pensamos que lo que bloquea verdaderamente la oración son grandes pecados visibles que escandalizan a la comunidad, pero la Biblia enseña claramente que la lengua es fuego destructivo que contamina todo el cuerpo. Una palabra lanzada impulsivamente con ira, desprecio o burla cruel puede dañar más profundamente que un golpe físico. Si en tu vida diaria sueles herir sistemáticamente con palabras, la primera oración que urgentemente debes hacer es pedir perdón sincero a quienes lastimaste antes de pedir nuevas bendiciones para ti. El orgullo en las relaciones, muchas veces sabemos perfectamente que debemos dar el primer paso para reconciliarnos con alguien, pero el orgullo personal nos detiene completamente. Esperamos tercamente que el otro se acerque primero, que el otro reconozca su parte, que el otro cambie su actitud. Mientras tanto, seguimos orando como si nada hubiera pasado, como si no tuviéramos ninguna responsabilidad en el conflicto. Jesús no dejó margen para excusas. Si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve tú primero. Ese es el camino que consistentemente agrada a Dios. Un ejemplo bíblico extraordinariamente claro de este principio lo vemos en el mismo Israel antiguo. El profeta Malaquías, en el capítulo 2, expone dramáticamente cómo el pueblo lloraba abundantemente en el altar, derramaba lágrimas sinceras, pero sus oraciones no eran escuchadas porque habían sido sistemáticamente infieles a las esposas de su juventud. Dios no se impresiona ni se conmueve con lágrimas emocionales si al mismo tiempo hay injusticia flagrante en lo íntimo del hogar. Su corazón siempre ha sido consistentemente el mismo, busca verdad en lo secreto y amor en lo visible. Ahora bien, ¿qué hacer específicamente si reconoces que esta es precisamente tu situación? Te propongo un camino de restauración relacional que abrirá paso definitivamente para que tu oración sea más libre y infinitamente más poderosa. Haz memoria sincera, pregunta humildemente al Espíritu Santo, ¿a quién específicamente he dañado con mis palabras, actitudes o acciones? ¿Qué relación he descuidado por orgullo o pereza? Tal vez surjan nombres que llevabas años ocultando bajo el polvo conveniente del olvido. Anótalos honestamente y llévalos a oración intercesora. Da el primer paso. La reconciliación completa no siempre depende de ti, porque implica la voluntad de dos personas. Pero lo que sí depende totalmente de ti es la decisión valiente de buscarla activamente. Envía un mensaje humilde, haz una llamada incómoda, pide perdón específico, aunque la otra persona no te lo devuelva inmediatamente. Ese acto ya limpia tu conciencia delante de Dios. Practica la humildad, no uses excusas elaboradas ni justificaciones defensivas. Reconoce tu parte específica sin culpar al otro por su reacción. Di claramente, me equivoqué en esto específico, te pido perdón, ¿cómo puedo reparar el daño? Esa humildad honra a Dios más que 1000 promesas elocuentes. Restaura con hechos concretos. Si puedes devolver lo perdido, hazlo generosamente. Si puedes servir a quien despreciaste, hazlo alegremente. Si puedes bendecir públicamente a quien maldijiste privadamente, hazlo inmediatamente. La restauración auténtica es mucho más que palabras bonitas, son gestos concretos que cuestan algo. Mantén la paz. Romanos capítulo 12, versículo 18, establece un principio fundamental: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No significa que todos van a aceptar tu búsqueda de reconciliación, pero significa que tú no serás piedra de tropiezo ni obstáculo sistemático de reconciliación. Querido oyente, quiero que grabes profundamente esta verdad en tu corazón: la oración no es solamente lo que decimos de rodillas en la privacidad de nuestro cuarto, es también lo que vivimos con los demás cada día en la realidad concreta de las relaciones humanas.
Si cuidas conscientemente tu relación con tu prójimo, estás cuidando directamente la fuerza espiritual de tu relación con Dios. Y cuando la comunión horizontal se sana, la comunión vertical se aviva como fuego que se renueva. Cuarta razón fundamental, la duda y la falta de fe. Querido oyente, llegamos a una de las razones más profundas y al mismo tiempo más sutiles por las que muchas oraciones parecen no tener respuesta divina. Se trata de la duda corrosiva y la falta de fe genuina. Este es un tema extraordinariamente delicado porque todos, absolutamente todos, hemos experimentado momentos de duda en nuestro caminar espiritual. La Biblia es cristalina en afirmar que la fe es el canal exclusivo por el cual nos conectamos vitalmente con Dios y que sin fe es completamente imposible agradarle. Lo vemos establecido claramente en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Observa cuidadosamente lo que este versículo no dice y lo que sí dice. No dice que la fe sea una especie de moneda de cambio mágica con la que compramos respuestas divinas como si fuera una transacción comercial. Dice que la fe es la actitud fundamental del corazón que reconoce quién es Dios en su esencia, confía plenamente en su carácter inmutable y espera con seguridad inquebrantable que Él actuará de acuerdo a su voluntad perfecta. La duda, en cambio, es como una grieta que va debilitando progresivamente ese puente espiritual. Cuando oramos con nuestros labios, pero en nuestro interior no estamos realmente convencidos de que Dios pueda o quiera responder favorablemente, nuestras palabras pierden fuerza espiritual y autoridad celestial. Santiago, en el capítulo 1, versículos 6 al 8, lo explica con una contundencia que debería hacernos reflexionar profundamente, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es un texto fuerte, casi severo, pero no está escrito para condenarnos destructivamente, sino para mostrarnos el poder extraordinario que tiene una fe firme, estable e inquebrantable. Ahora, aquí debemos aclarar algo absolutamente importante para nuestra salud emocional y espiritual. Todos, en algún momento de nuestro caminar cristiano, hemos sentido dudas legítimas. La fe auténtica no significa que nunca sintamos miedo humano ni que no pasen preguntas difíciles por nuestra mente inquisitiva. Fe significa que aunque esas preguntas aparezcan naturalmente, decidimos conscientemente confiar en la fidelidad demostrada de Dios. La duda se convierte en un problema serio cuando se convierte en el estado permanente de nuestro corazón, cuando permitimos que la incredulidad sea sistemáticamente más fuerte que la confianza en el carácter de Dios. Imagina la oración como una semilla de gran potencial. Si plantas la semilla en buena tierra, pero la estás sacando y volviendo a enterrar todos los días para ver si ya creció, jamás dará el fruto esperado. La tierra se altera, las raíces no se asientan, el proceso natural se interrumpe constantemente. La fe auténtica es dejar la semilla plantada en la tierra, regarla diariamente con perseverancia, protegerla de los elementos destructivos y esperar pacientemente en el tiempo correcto del crecimiento. Jesús mismo lo enseñó con autoridad absoluta en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Observa cuidadosamente el orden específico que establece el Maestro, primero creer con el corazón, luego ver con los ojos. La fe pone el corazón en reposo antes de que la respuesta sea físicamente visible. La duda también suele aparecer astutamente disfrazada de lógica excesiva o racionalismo exagerado. No es malo razonar, ejercitar la mente o hacer preguntas legítimas, pero cuando la razón humana limitada se convierte en la medida absoluta de lo que Dios puede hacer, estamos peligrosamente limitando al Creador infinito a los cálculos finitos de una criatura. La fe no niega la realidad presente, pero afirma confiadamente que Dios está por encima de cualquier realidad, que puede cambiarla, transformarla o usarla para su gloria. Abraham enfrentó exactamente esto cuando recibió la promesa divina de un hijo en su vejez avanzada. Romanos capítulo 4, versículos 19 al 21, describe su respuesta, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
Esa convicción inquebrantable, esa certeza que no se basa en circunstancias favorables sino en el carácter fiel de Dios, es la esencia misma de la oración eficaz. Pero seamos completamente prácticos y específicos. ¿Cómo se manifiesta la falta de fe en nuestra vida diaria de oración? Cuando oramos por costumbre religiosa, sin expectativa real, decimos las palabras correctas, usamos el tono apropiado, pero en nuestro interior pensamos secretamente que nada va a cambiar realmente. Esa oración es más un rito mecánico que un encuentro vivo con el Dios viviente. Cuando oramos y al mismo tiempo buscamos alternativas desesperadas, esto muestra claramente que no confiamos en su tiempo perfecto, sino que queremos imponer tercamente el nuestro. Oramos por provisión, pero al mismo tiempo tramamos planes deshonestos para conseguir dinero. Oramos por sanidad, pero al mismo tiempo consultamos curanderos o prácticas ocultistas. Cuando pedimos con la boca, pero ya estamos declarando derrota con nuestras palabras, oramos fervorosamente por sanidad física, pero inmediatamente después decimos, no creo que me recupere, esto se ve muy grave. Oramos por provisión económica, pero afirmamos constantemente, no creo que alcance el dinero, siempre me falta. Nuestras propias palabras contradicen y anulan nuestras súplicas. La fe habla diferente que la duda. Cuando dudamos del carácter mismo de Dios, pensamos secretamente que quizá Él no quiere bendecirnos, que tal vez nos olvidó entre tantos otros cristianos, que nuestras oraciones no valen tanto como las de pastores o líderes importantes. Esa mentalidad hiere profundamente la fe porque ignora completamente que somos sus hijos amados, que Él nos conoce por nombre, que contó cada cabello de nuestra cabeza. Ahora, ¿qué podemos hacer específicamente para combatir la duda y cultivar una fe sólida como roca? Te comparto varios pasos que pueden ayudarte dramáticamente a crecer en esta área crucial. Alimenta tu fe constantemente con la palabra, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como establece claramente Romanos capítulo 10, versículo 17. Cuanto más llenas tu mente de promesas divinas específicas, menos espacio mental dejas para la incredulidad destructiva. Lee historias bíblicas de milagros, memoriza versículos de promesas, escucha enseñanzas sólidas sobre la fidelidad de Dios. La fe se fortalece con alimento específico. Recuerda sistemáticamente lo que Dios ya hizo en tu vida, la memoria es un arma extraordinariamente poderosa contra la duda. David enfrentó al gigante Goliat recordando cómo Dios lo libró anteriormente del león y del oso. Cuando recuerdas específicamente lo que Dios ya hizo por ti en el pasado, tu fe se fortalece sobrenaturalmente para lo que aún esperas en el futuro. Rodéate intencionalmente de personas de fe, la incredulidad es altamente contagiosa, se extiende como virus, pero la fe también lo es. Busca comunidad de creyentes maduros, escucha testimonios poderosos, comparte tus luchas espirituales con personas que puedan orar contigo. El hierro se afila con hierro, y la fe crece saludablemente en compañía de otros creyentes. Declara la verdad aunque tus emociones digan lo contrario, la fe no es sentir, es decidir confiar a pesar de lo que sientes. Cuando tus emociones griten, no puedes lograrlo, tu boca debe declarar con autoridad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Persevera en la oración. Jesús contó específicamente la parábola de la viuda persistente en Lucas capítulo 18 para enseñar que era necesario orar siempre y no desmayar. La fe se fortalece dramáticamente con la práctica constante, no con intentos aislados o esporádicos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte al canal y darle like para que más personas puedan recibir esta palabra de esperanza. Compártelo con alguien que sepas que necesita escuchar que Dios tiene el control de todo. Dios te bendiga.